minutos para las 9 de la mañana. Nos vamos a noticias internacionales. La primera revisión la hacemos junto a Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? ¿Qué tal? Hola, Seba. Muy bien. Aquí con lo que ha señalado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vaya declaración, ¿eh? Exactamente. Redobla otra vez esta retórica de un ataque por tierra y lo entregaba esa amenaza o advertencia el día de ayer en una jornada bastante particular, ¿no? Por un lado era el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también ocurrían otros hechos en Estados Unidos. Y claro, en medio de ese contexto, por cierto, es que en una videollamada con militares alrededor del mundo, es que precisamente Donald Trump lanzaba esta advertencia, hacía alusión de que con los operativos que ha estado realizando Estados Unidos en estos últimos 3 meses, había una reducción, supuestamente a su juicio, del ingreso de la droga del fentanilo hacia la nación norteamericana. Trump señalaba, casi hemos detenido el tráfico, así que, y continuaba por cierto en estas declaraciones, empezaremos a detenerlos también por tierra. Trump señalaba, la tierra es más fácil y eso comenzará muy pronto, señalaba el día de ayer el presidente estadounidense, Seba, una advertencia que ya había lanzado anteriormente el presidente de Estados Unidos y que ahora vemos cómo nuevamente sale a flote, por cierto, esa eventual posibilidad cuando Maduro durante esa jornada también previamente había ordenado a sus fuerzas aéreas estar alertas, listos y dispuestos. Señalaba el dictador venezolano, si toca alzarnos en armas, lo haremos. Y todo esto cuando algunos días atrás, por cierto, la Casa Blanca hacía oficial, ¿no?, la designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional. Claro, y lo hemos comentado en otras ocasiones, Isel, pero todas estas declaraciones, las advertencias, las amenazas que ha hecho Donald Trump, el despliegue de tremendo arsenal militar ahí en el Caribe, es probablemente una herramienta de negociación, finalmente, ¿no? De presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para poder llegar a puerto con el objetivo central que tiene que ver con sacar a Maduro y a los suyos del gobierno. El tema es cuándo se puede dar ese último paso, ¿no? Claro. Y que ya desencadena una situación mayor y quizás difícil de controlar. Si que efectivamente se llega a algún tipo de acción militar terrestre, estamos hablando de un escenario completamente distinto. Sí, exacto. Hasta este momento esos ataques se han mantenido en aguas internacionales, ¿no? Hemos visto al menos 21 embarcaciones que han sido atacadas precisamente desde el 2 de septiembre, que es cuando ocurre el primer hecho en adelante. Con ello, además, se cuentan al menos 80 personas fallecidas en esos operativos, acusaciones de básicamente hacer asesinatos extrajudiciales, ¿no? Prácticamente detrás de estas acciones. Lo cierto es que también Estados Unidos ha realizado una serie de movimientos militares, ¿no? Hay 15.000 efectivos militares estadounidenses precisamente en aguas del Caribe. De hecho, recientemente se ha informado respecto a un acuerdo con República Dominicana, ¿no? La utilización de 2 aeropuertos en Santo Domingo para que sean utilizados como parte de esta operación Lanza del Sur, que era anunciada hace solo algunas semanas atrás. Bien expectante la situación a propósito de estos pasos que está dando Donald Trump, del despliegue ahí en terreno, y sin la certeza clara de cuál es el plazo que se da también para conseguir resultados, ¿no? Exacto. Uno imagina que no puede tener el despliegue de todo eso de efectivo y con lo que significa también en el uso de otros territorios de manera permanente ni eterna. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuánto está dispuesto a esperar Donald Trump antes de dar luz verde a cualquier tipo de acción siguiente? Y teniendo en cuenta las otras declaraciones que hemos escuchado del presidente de Estados Unidos, ¿no?, de la posibilidad no de dialogar con Nicolás Maduro, aunque respecto a esa posibilidad, al menos hasta este momento, no se ha planteado ninguna fecha, al menos públicamente, e incluso escuchábamos del propio presidente Trump hace algunos días atrás, por las buenas o por las malas, ¿no? Y claramente vemos cómo esa retórica también toma fuerza en estas últimas horas allá en Estados Unidos. Claro que sí. Nos quedamos en ese país con esta información que conocíamos el día de ayer por la noche. La muerte de una de las guardias nacionales que fue herida precisamente durante el ataque del pasado día miércoles a solo metros de la Casa Blanca. Y claro, lamentablemente, y lo confirmaba también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día de ayer por la tarde-noche, en medio, ¿no?, de la celebración del Día de Acción de Gracias, la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, quien murió
a causa de las heridas por disparos en el pecho y en la cabeza. Ya tristemente, ¿no?, se preveía su muerte. Su padre había entregado declaraciones al medio New York Times, quien señalaba precisamente a este diario: le estoy tomando la mano ahora mismo, tiene una herida mortal, no va a ser posible una recuperación. Todo esto tras este ataque que veíamos a mediados de esta semana contra 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, precisamente dispuestos en la capital de Estados Unidos, en Washington DC, y con detalles adicionales que se han conocido en las horas siguientes. Ellos dos precisamente habían llegado hasta la capital solo 24 horas antes, como una especie de refuerzo para que sus compañeros pudieran estar con sus familias en el Día de Acción de Gracia. Ambos se habían presentado como voluntarios, según han dado a conocer, ¿no?, los miembros de la Casa Blanca en estas últimas horas, ¿no? Y claro, con este otro miembro, Andrew Wolf, de 24 años, que sigue hospitalizado, está luchando por su vida, lo señalaban el día de ayer por la tarde las autoridades estadounidenses. Y con otra acción que ocurre en paralelo, por cierto, de este ataque, ¿no?, y el reforzar la política migratoria. Una advertencia que lanzaba el día de ayer el presidente de Estados Unidos, al margen, ¿no?, de estas declaraciones contra Venezuela, era que precisamente Trump estaba prometiendo detener permanentemente la migración a todos los países del tercer mundo. Y claro, una serie de publicaciones que entregaba a través de su red social Truth Social, donde él prometía detener permanentemente la migración de todos estos países, pero además se va a expulsar a cualquiera que no sea un activo útil para Estados Unidos. Todo esto, ¿no?, porque el sospechoso principal detrás de este ataque es un ciudadano afgano de 29 años que llegó hace algunos años precisamente hasta Estados Unidos como parte, ¿no?, de esta operación de rescate desde Afganistán tras la caída, ¿no?, del gobierno en esa época, en 2021, y con ello la llegada de los talibanes al poder. Y con ese historial es precisamente que se reabre todo el debate migratorio allá en Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, en particular de lo que tiene que ver con los refugiados. Exactamente, sí. Inicialmente las declaraciones de Trump iban en la línea precisamente de aquellos refugiados afganos que habían llegado a la nación norteamericana en estos últimos años, particularmente desde el 2021 en adelante. Anunciaba la detención precisamente de esos procesos, teniendo en cuenta que son miles de personas las que se habían visto beneficiadas durante todo este tiempo. Y ahora Trump extrema aún más precisamente esa amenaza y ahora apunta precisamente a muchos más países en un listado que no ha entregado. Trump no hace alusión específica a ningún país, pero hace alusión, por cierto, a esta idea, ¿no?, de países del tercer mundo. Habrá que ver finalmente cómo es que el presidente de Estados Unidos lleva a cabo, por cierto, esa promesa de endurecer aún más la política migratoria, que sin duda ha sido uno de los temas principales de este primer año de su segundo mandato. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Hong Kong. Ha subido dramáticamente la cifra de víctimas fatales y hasta el día de ayer estábamos hablando de 75 personas. Bueno, en estas últimas horas las autoridades hongkonesas han informado de la muerte de 128 personas a raíz del incendio que ocurría hace 2 días atrás en este complejo de edificio residencial, con aproximadamente unas 4.000 personas viviendo precisamente en estos inmuebles. Y claro, con esta imagen, por lo demás, que dan cuenta de la rapidez con la que se propagó el fuego durante ese incendio. Ojo, 128 personas fallecidas. Aquí las autoridades lo advertían. Esta cifra podría escalar bastante en las próximas horas porque todavía hay 200 personas cuyo paradero es desconocido. El incendio ya ha sido controlado, han pasado más de 48 horas prácticamente, pero claro, aquí hay varias preguntas que todavía no son resueltas. ¿Cómo se origina este incendio? Sigue siendo la gran duda. Lo que se sabe hasta este momento es que habría comenzado en el bloque 6. De hecho, aparentemente, las imágenes que hemos estado revisando en estos últimos segundos corresponden precisamente al momento en que inicia este siniestro en este edificio que estaba en obras, ¿no?, con estas 8 torres que estaban cubiertas de bambú y de esta malla protectora. Ojo con algunos antecedentes que hemos conocido de parte de expertos SEBA, porque la alta temperatura hizo que las ventanas explotaran de estos edificios y que eso hiciera que comenzara el fuego a propagarse al interior, ¿no?, de este recinto. Y ojo, porque aquí los expertos señalaban que al interior de este edificio, en algunos puntos, las temperaturas superaron los 500 grados
Celsius, Qué para locura. que dimensionemos, bueno, y en esas imágenes también se da cuenta de la gravedad, ¿no?, de este incendio, con apenas algunos minutos de haberse iniciado. Claro que sí. Y sabes que uno, viendo todas estas imágenes, dimensionando el edificio, la cantidad de gente que hay ahí adentro, cómo fallan también algunos planes de Claro. emergencia que se puedan haber implementado, etcétera, también uno piensa en lo que ocurre o puede ocurrir acá en Chile, ¿no? Exactamente, O sea, con la estamos construcción preparados. de edificios grandes y densamente poblados. Exactamente. Gracias, Isel. Que estés bien, Nos vemos Seba. más adelante. Nos vemos más